Bien, ¿le parece que empecemos? Sí, cuando usted quiera. Bien, pues ante todo, buenos días, sin muchas formalidades. Ante todo, quiero agradecer la presencia de nuestro conferenciante, el profesor Jürgen Donges, que nos va a hablar de la economía europea en un contexto de inquietud por COVID-19. Va a presentarlo el profesor Santiago García Echevarría, nuestro anterior presidente de la asociación. Y lo único que me corresponde a mí en estos momentos es agradecer a todos los asistentes su presencia y su interés, por la que sin duda alguna será una conferencia extraordinaria y muy ilustrativa, especialmente al conferenciante por el esfuerzo hecho. Y sin más, cedo la palabra al profesor Santiago García Echevarría para que nos presente a tan ilustre conferenciante. Muchas gracias a todos. Señor presidente, profesor Colomer, mi querido amigo profesor Donges, amigos y compañeros. Presentar al profesor Jürgen Donges constituye una de esas grandes satisfacciones que tiene uno en la vida académica, y ello por muy diversos motivos, pero en el caso del profesor Donges, por su amistad, por un lado, y su amplia faceta universitaria, tanto como investigador, así como docente nato. A lo que se añade su universalidad, tanto en el ámbito científico universitario como también en lo que concierne a su gran capacidad como comentarista, llegando con éxito su mensaje a la sociedad. Son múltiples las facetas que siempre han caracterizado al profesor Donges, pero en particular quiero destacar su universalidad en el pensamiento y en la acción económica, su gran desarrollo como investigador en el ámbito económico y su extensa participación con sus conocimientos en los diversos órganos responsables de la acción económica, tanto a nivel societario, político como científico. Y en particular su abierta disposición al diálogo, compartiendo sus amplios conocimientos. Y nunca mejor dicho, la teoría y la praxis consultora de la economía, en particular de la política económica, se encuentran perfectamente coordinadas en la personalidad del profesor Donges. Nace en Sevilla y realiza su formación universitaria en la Universidad de Saarbrücken, y en el año 1969 culmina su doctorado. De ahí se traslada al gran centro de investigación que es el Instituto Mundial de Kiel, Weltwirtschaftsinstitut, y sitúa en el ámbito investigador durante 2 décadas en los diferentes ámbitos y responsabilidades como vicepresidente. Simultanea la tarea investigadora con la docencia en la Universidad de Kiel, la Christian Albert Universität zu Kiel, y es en 1989 cuando asume la cátedra de Política Económica de la Universidad de Colonia, que ocupa hasta su jubilación en el año 2007, siendo y actúa continuando como Senior Fellow del Instituto de Colonia de Política Económica. La economía internacional, la economía europea y la economía alemana, así como la española, le facilita al profesor Donges esa universalidad que caracteriza su pensamiento, su investigación y sus numerosas publicaciones e innumerables interacciones en diferentes países e instituciones. Su praxis en la política económica se refleja en su larga trayectoria participando en múltiples organismos alemanes e internacionales en el ámbito de la política económica. Desde 1992 al año 2002 es miembro y presidente del Consejo de Expertos Económicos de Alemania, la Comisión de los 5 Sabios, habiendo precedido su actuación como presidente de la Comisión de Desregularización Económica del gobierno alemán desde el año 1988 a 1991, junto a múltiples participaciones en organismos internacionales y en organismos de supervisión de empresas multinacionales. Pero siempre ha realizado el profesor Donges esta praxis de la política económica vinculada a órganos académicos, que se han caracterizado por su trabajo de dictámenes e informes que aglutinan sus 2 facetas mencionadas, su acción teórica como economista y su praxis en los órganos públicos de asesoramiento económico. Su larga e intensa participación en el Kronberger Kreis y en la Stiftung Marktwirtschaft, así como en la iniciativa Neue Soziale Marktwirtschaft, y siempre facilitando el fruto de su trabajo, ciencia, praxis, como buen representante de la
Ordnungspolitik del pensamiento institucional de la Freiburger Schule, von Walter Eucken, entre otros. Sus publicaciones son muy amplias y en numerosos países, así como su reflejo en las revistas científicas y sus numerosas interacciones a nivel internacional en distintos países y áreas de conocimiento económico. Con una especial atención al ámbito europeo, del que hoy nos va a hablar en uno de sus momentos más severos en la historia moderna de Europa en torno a la pandemia del COVID-19. Nuestro profundo agradecimiento por su confianza y amistad al aceptar este encuentro humboldtiano y su gran universalidad en su diálogo abierto y compartiendo la forma de entender la situación actual de nuestro contexto europeo. Muchas gracias, profesor Donges, y tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, presidente profesor Gómez, y muchas gracias, Santiago, por tus palabras. Toda una exageración lo que has dicho, claro, pero suena bien oírlo cuando le alaban a uno. Bien, voy a abordar dos aspectos en mi conferencia. Uno, las expectativas de crecimiento. Y aquí la pregunta es, ¿tendremos una recuperación o tendremos una recaída o una recesión? Y el segundo tema es, ¿cuáles serán las futuras políticas macroeconómicas? O dicho de otra forma, ¿qué deberá cambiar tras la pandemia? Pues bien, empiezo con el primer aspecto, las expectativas de crecimiento. Y una cosa que llama la atención es que todos los institutos nacionales e internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que hace predicciones, parece ser que hay un consenso centrado en la recuperación económica a lo largo de este ejercicio. Y queda por ver si este consenso está inspirado más en los deseos que en la realidad. Estamos hartos de tantos desplomes y caídas y no sé qué, y ahora pues todo el mundo apuesta porque la cosa mejore. Pero no podemos obviar el hecho de que hay mucha incertidumbre, porque el virus del COVID-19 no se va, está ahí. Además tenemos nuevas variantes, como bien saben, la cepa británica, la sudafricana, la brasileña y a lo mejor viene alguna otra más. Es decir, que todo lo que voy a decir yo ahora, a partir de ahora, por favor, acójalo con mucha cautela, Y entonces, pues, me refiero o tomo como punto de partida las recientes previsiones del Fondo Monetario Internacional de principios de este mes, en el World Economic Outlook, en el cual el fondo pues dice que la eurozona puede tener, si prosperan los procesos de vacunación, la expectativa que tras el fuerte colapso del Producto Interior Bruto en 2020, que fue un menos 6,6%, y un flojo arranque en el primer trimestre de este año, pues que la actividad económica puede recuperarse a lo largo de 2021. La tasa de crecimiento se situaría en un 4,4%. Esto es inferior a la tasa global. La tasa global está en el 6%. Pero bueno, el 4,4%, y eso que importantes fuentes de incertidumbre de carácter político, como las asociadas con la presidencia de Trump, el proteccionismo y el Brexit, el caos regulatorio y burocrático, se han despejado. Pero bien, el nivel de actividad continuará en la eurozona por debajo
del de prepandemia, posiblemente hasta 2022. Y el del desempleo por encima y más allá del 2022. Estos son los grandes problemas y retos que tenemos sobre la mesa. Y está en un notable contraste con lo que exhibe, con lo que vemos en los Estados Unidos, para los que el Foro Monetario Internacional augura un crecimiento del 6,4%, lo cual sería bastante para volver a los niveles de actividad prepandemia ya en este ejercicio. Y a esto contribuirá el célebre paquete fiscal de los 1,9 billones de dólares, que equivale al 9,5% del PIB de Estados Unidos, que ha lanzado la administración Biden. También quedará alejada todavía la eurozona de China, desde donde se propagó el virus. Y China, simplemente para recordarlo, es el único país de los grandes en que incluso en 2020 se registró un crecimiento más moderado de lo que estábamos acostumbrados en China, 2,3%, pero crecimiento al fin y al cabo. Y en 2021 el ritmo podría acelerarse hasta un 8 o 9%. Lo que llama la atención en la eurozona es que la recuperación esperada, si realmente se produce, será bastante dispar por países. Unos países como Alemania podrían volver en 2022 a los niveles de producción prepandemia, tras un crecimiento esperado del 3,6% en 2029. En 2020 la economía alemana se desplomó en un 4,9%. La economía alemana, y concretamente la industria manufacturera, haría valer su acreditada capacidad exportadora, automóviles, bienes de equipo, material eléctrico, productos químicos, en un contexto de recuperación económica global, especialmente la de sus principales socios no europeos, que son China y Estados Unidos. Otros países, como España, aunque puede registrar un crecimiento del 6,4% en este ejercicio, en 2020 se desplomó un 11%, necesitarían más tiempo debido, entre otras cosas, al elevado peso del turismo extranjero. En España estamos hablando de 83 millones de visitantes en 2019 y de una contribución al PIB en el orden del 12%. Pero queda claro, cara al futuro, que lo más importante para economías como esta, como la española, es desarrollar un modelo productivo que reduzca la excesiva dependencia de la economía del turismo. Y una señal de esperanza de que esto empiece a suceder es que la previsión que tenemos para este año vendrá de la mano de la exportación de mercancías agrícolas e industriales, y esto ya es una buena noticia. Lo que no es una buena noticia es la situación en el mercado de trabajo. En todos los países se mantendrán elevados los niveles de desempleo. Para la eurozona, en su conjunto, prevemos para 2021 una tasa de paro del 8%. España registraría con un 16,8% una de las tasas más altas de Europa. Alemania con un 4,4%, una de las tasas más bajas. El número de quiebras empresariales alcanzará máximos históricos, sobre todo en el comercio minorista, la hostelería y la gastronomía, en cuanto acaben las actuales medidas de apoyo estatal. Una parte importante del desempleo proviene de la evolución que mostraba el mercado de trabajo ya antes de la pandemia.
por lo que se convierte ahora en un paro de larga duración, que los economistas definimos como de 1 año o más, simplemente porque las empresas reducen sus contrataciones. Y además el desempleo no solo afecta a las personas con poca cualificación, como era normal en ciclos coyunturales pasados, y en unos países, entre ellos España, los jóvenes, sino también a trabajadores cualificados y autónomos, y esto es algo nuevo, de modo que muchas familias, incluidas las de la clase media, se ven abocadas a la pobreza. Con tanta dureza de la crisis, la brecha de desigualdad de la renta entre los distintos colectivos de la población no puede más que aumentar. Un impacto adverso que transferencias del sector público tratan de amortiguar dentro de las posibilidades que permite el estado de bienestar en cada país. Y con esto paso al segundo aspecto, al de las políticas macroeconómicas después del COVID-19. Lo que ahora esperamos de reactivación económica estará respaldado por las políticas macroeconómicas del Banco Central Europeo, política monetaria, y los gobiernos nacionales, la política fiscal. Y todo ello reforzado por una batería de medidas de la Unión Europea, entre las que destaca el famoso Fondo Europeo de Recuperación Post-Pandemia, Next Generation European Union, de julio de 2020, dotado con 750.000 millones de euros, que equivale a un 5% del PIB de la Unión Europea. Acuérdese que el fondo o que el programa de apoyo en Estados Unidos, la administración Biden, como dije antes, está en el 9% del PIB, o sea que no cantemos victoria aquí en Europa, ¿eh? Estamos un tanto moderados en cuanto a lo que hacemos en forma de apoyo. Y la cuestión es hasta cuándo se aplicarán o se pueden aplicar este tipo de políticas. Y empiezo con la política monetaria. De momento, el Banco Central Europeo mantendrá su política por rumbo ultra acomodaticio de los últimos tiempos, es decir, tipos de interés cero y compras multimillonarias de bonos soberanos, más o menos como hace también la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de Japón o el Banco de Inglaterra. Lo que pretende la autoridad monetaria es mantener bajo control las primas de riesgo de la deuda soberana, por un lado, y por otro lado, asegurar que las actuales dificultades de liquidez que tienen numerosas empresas como consecuencia de las medidas sanitarias no deriven en problemas de solvencia, porque si surgen problemas de solvencia, esto automáticamente afecta a la banca por los problemas de la morosidad y abortaría la recuperación económica. Dicho esto, el Banco Central Europeo tiene que pensar, a mi juicio, de cómo reconducir la política monetaria a la normalidad y, sobre todo, cómo restablecer la función conductora del mecanismo de los tipos de interés reales, incluida la regla de Taylor. Oficialmente, el giro aún no tiene fecha, pero está claro que por motivos de eficiencia económica y estabilidad de los precios, la normalización de la política monetaria no se puede aplazar indefinidamente. Porque hay muchos efectos colaterales indeseados, como la distorsión de la asignación de capital a fines productivos, como la penalización del ahorro individual, como los riesgos para el sector bancario de cambios en los tipos de interés, o como la inflación de activos financieros e inmobiliarios con el peligro para la estabilidad del sistema financiero que esto conlleva.
Y luego tenemos un problema adicional que proviene de la gran inyección, enorme inyección de liquidez al sistema monetario y que podría convertirse tarde o temprano en una amenaza real de inflación en los mercados de bienes y servicios. Este riesgo o esta amenaza no figura en la agenda de las preocupaciones actuales de la entidad, como se ha puesto de manifiesto ayer en la reunión del Consejo de Gobierno, pero debería de estarlo, atendiendo al legado intelectual de las investigaciones sobre la teoría cuantitativa del dinero de ilustres economistas como Irving Fisher y sobre todo Milton Friedman, Premio Nobel de Economía de 1976. Gran parte de la expansión de la base monetaria, estamos hablando de unos 5 billones de euros, con relación a la producción, no se necesita para la realización de transacciones económicas y está aparcada en los bancos que no encuentran suficientes oportunidades para otorgar créditos a empresas y hogares porque estos no los demandan. Pero cuando esté controlada la pandemia y se supriman las actuales restricciones sanitarias, aumentará el gasto de consumo duradero, hasta ahora reprimido, lo que repercutirá en los precios. Además, con la disminución de la población activa por razones demográficas, habrá en el mercado laboral subidas salariales significativas que también incidirán en el nivel de precios. Y tampoco se puede descartar que los precios energéticos tiendan de forma permanente al alza debido o bien a la adopción de medidas regulatorias contra el cambio climático, es decir, impuestos sobre emisiones de CO2, o a decisiones de la OPEP y sus aliados de recortar nuevamente la producción de petróleo. Es decir, los recientes repuntes inflacionarios todavía pueden atribuirse a efectos puntuales y no tener una mayor trascendencia a corto plazo, dada la todavía elevada capacidad ociosa que existe en nuestros sistemas de producción. Pero tarde o temprano podrían mostrarse más permanentes, dado el exceso de dinero creado por el Banco Central Europeo. La inflación siempre es resultado de exceso de dinero y todo lo demás son milhojas. Estos retos de futuro posiblemente influirán en la nueva estrategia de política monetaria que está estudiando el Banco Central Europeo desde principios de 2020, desde que llegara Christine Lagarde como nueva presidenta. Para recordar, en 2003, el Banco Central Europeo definió el objetivo de inflación para el conjunto de la eurozona como una tasa de inflación medida en el índice de precios de consumo armonizado por debajo, pero cerca del 2% a medio plazo. Por debajo o cerca al 2%. El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, interpretó esta definición como una tasa de inflación del 1,9. Se trataba de evitar tanto una inflación significativa, o sea, de más del 2%, como una deflación notable, es decir, precios negativos. De hecho, la tasa de inflación ha sido comparativamente baja a lo largo de los últimos años, en el orden del 1% anual, es decir, bastante alejado del objetivo, y una deflación peligrosa para el ritmo de actividad económica y el empleo en forma de una recesión no la ha habido en ningún momento en contra de las constantes profecías de que esto iba a ocurrir. Ahora está en el foco, según trasciende de círculos bien informados, porque no tenemos ningún papel, digamos, concreto, la redefinición del objetivo de estabilidad de los precios, siguiendo un poco el modelo
que la Reserva Federal estadounidense ha configurado en agosto de 2020 y que dice que el objetivo sería definido simétricamente. Es decir, el Banco Central Europeo podría tolerar, después de varios años de inflación inferior al 2%, una inflación por encima del 2%. Es lo que llamamos el Average Inflation Targeting. El problema es que lo que a primera vista suena como una ganancia de flexibilidad, al final del día puede resultar en mayores grados de arbitrariedad que reducen la fiabilidad y previsibilidad de la política monetaria por parte de los agentes económicos. Surgen preguntas como estas. ¿Durante cuánto tiempo se mantendría la tasa de inflación por encima del 2%? ¿O cómo y a qué coste se reduciría esta tasa? ¿O hasta qué punto el Banco Central Europeo podría resistir presiones políticas para no subir los tipos de interés, aunque las expectativas de inflación lo recomienden, y tampoco de acabar con la compra de bonos del Tesoro, aunque ello suponga una extralimitación de su mandato? Creo que más importante para cambiar, y mejor si cabe, la estrategia monetaria es reconsiderar la forma de medir la inflación. Porque lo que hacemos ahora con el índice de precios de consumo armonizado, no incluimos todos los precios, no incluimos los precios de bienes de equipo, de la construcción, de los servicios administrativos, por un lado. Pero incluimos los precios de productos importados, los cuales algunos, como los del petróleo y el gas, son muy volátiles por el otro. Por eso los economistas sugerimos que utilicemos otro índice, y que es el deflactor del Producto Interior Bruto. Otra cuestión es si la Autoridad Monetaria Europea debería perseguir con una nueva estrategia monetaria también otros objetivos de la Unión Europea, como el de pleno empleo y la sostenibilidad ecológica. A mi juicio, no, porque no podía hacerlo de una forma eficaz. Los responsables son otros. El nivel de empleo depende en primer lugar de la política salarial, que son de incumbencia de los sindicatos y las patronales, y no del Banco Central Europeo. Y la sostenibilidad ecológica viene dada fundamentalmente por el precio de las emisiones de CO2 en combinación con regulaciones medioambientales, lo cual está en manos de los gobiernos, es decir, tampoco del Banco Central Europeo. Lo que está fuera de lugar, a mi juicio, es considerar la cancelación de deuda pública que el Banco Central Europeo ha ido atesorando en los últimos años mediante su política no convencional de expansión cuantitativa. Estamos hablando de unos 2,3 billones de euros, y que le ha convertido en el mayor acreedor de los Estados miembros de la eurozona. Tal cancelación de la deuda ha sido reclamada con mucho ruido mediático por cientos de economistas, sociólogos y politólogos de la izquierda de varios países, entre ellos también España, liderados por el profesor francés Thomas Piketty. El famoso manifiesto titulado Anular la deuda pública mantenida por el BCE, del 5 de febrero de 2021. Entre los firmantes españoles figura la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Tanto la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, como su vicepresidente, Luis de Guindos, lo han rechazado inmediatamente y con razón. La condonación de la deuda pública sería ilegal, porque equivaldría a una financiación de los presupuestos estatales por parte del Banco Central Europeo, lo que el Tratado de la Unión Europea y los estatutos del banco prohíben explícitamente.
Y además sería contraproducente, porque debilitaría los incentivos para reformas estructurales inexorables y levantaría entre los inversores financieros privados temores sobre una imposición de quita de deuda a su costa, como ocurrió en Grecia en 2011 y 2012, lo cual haría subir las primas de riesgo sobre nuevas emisiones de bonos de tesoro en detrimento de países altamente endeudados como Italia y España. Y por supuesto que nada se gana con poner en entredicho la reputación del Banco Central Europeo y del euro, como Piketty y sus secuaces hacen. Hay que evitar a toda costa que la política fiscal domine la política monetaria. Y esto me lleva a la política fiscal, en la que sabemos que aplicamos todo un arsenal de medidas para de alguna forma contener los efectos contractivos de la pandemia. Creo que estas medidas extraordinarias, sin entrar ahora en detalles, pues en una situación excepcional como la que estamos viviendo, pues tienen su justificación, y que también tienen su justificación que la Comisión Europea haya suspendido en mayo de 2020 temporalmente las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que limitan en los Estados miembros el déficit público y la deuda pública a ratios del 3% y 60% del PIB respectivamente. Y como consecuencia, pues sí, las cuentas públicas están notablemente desequilibradas. El déficit público común en la eurozona ha aumentado hasta un 7,7% del PIB en 2020. En 2019 era un 0,6%. Y la ratio de la deuda pública hasta un 101,7% sobre el PIB. En 2019 era un 85,9%. España se sitúa por encima de la media europea, con un déficit público del 11% del PIB y una deuda pública del 120%. Alemania mostró en 2020 registros inferiores a la media europea, con un déficit público del 4,2% y una deuda pública del 71,2%, partiendo de la consolidación fiscal exitosa aplicada en años anteriores. Estos indicadores fiscales irán empeorando en este ejercicio, al mantener los gobiernos la orientación extremadamente expansiva de su política fiscal. Pero hay que recordar la célebre regla de Reinhard-Rogoff sobre la sostenibilidad de la deuda pública, que establece un ratio del 90% sobre el PIB, a partir del cual las cosas pueden complicarse sobremanera para los gobiernos en términos de márgenes fiscales para sus políticas. La desactivación de las normas fiscales europeas no debe interpretarse como una barra libre para el gasto público desenfrenado. Todo lo contrario, la Comisión presionará a los gobiernos a que, una vez controlada la pandemia, digamos que en 2023, y afianzada la recuperación económica, implementen medidas contundentes de consolidación fiscal. Es cierto que con la recuperación económica pues mejorará la recaudación tributaria y con los tipos impositivos vigentes, lo cual facilitaría las cosas. Pero no por eso desaparece el reto de la consolidación fiscal, sobre todo por el lado del gasto público improductivo y estructural. Es decir, serán necesarios superávits primarios significativos durante bastantes años. O dicho de una forma más clara, el gasto público, si aumenta, solo podrá hacerlo a un ritmo inferior al crecimiento del PIB. España figura entre los países que mayor esfuerzo de consolidación fiscal deberán hacer, porque le faltó contundencia y determinación en el pasado, lo cual deja poco margen para políticas sociales que no sean absolutamente indispensables. Todos los países
tendrán que reconducir las finanzas públicas a una senda sostenible a medio y largo plazo, y esto requiere la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas nacionales. Por ello, es un aspecto positivo del acuerdo sobre el Fondo Europeo de Recuperación Postpandemia que este condicione las ayudas a la presentación de programas nacionales concretos, de reformas y de proyectos con valor añadido para Europa significativo y un alto multiplicador, digamos, en las áreas de la digitalización, del mercado ambiente, de la sanidad. Las transferencias no podrán fluir directamente hacia los presupuestos generales del Estado para su uso o discreción del gobierno, como a uno que otro dirigente político meridional le hubiera gustado. No es suficiente con impulsar la demanda para fomentar la recuperación. Es absolutamente necesario aumentar paralelamente la elasticidad por el lado de la oferta de la economía, lo que los economistas llamamos el two-handed approach. Hay que ir por los dos lados. Aunque no se deben retirar los apoyos fiscales prematuramente, hay que evitar que las medidas perduren por demasiado tiempo, porque podrían mantener en el mercado a empresas no viables con carácter de un modelo de negocio con futuro, sin futuro claro, las famosas empresas zombies, o distorsionar la competencia en los mercados, o obstaculizar los necesarios cambios estructurales en la producción y el empleo y la correspondiente reasignación de los recursos hacia nuevas y prometedoras actividades productivas. Y otro tanto cabe decir las prestaciones por desempleo. Si estas prestaciones se prorrogan una y otra vez, como viene ocurriendo, se reducen los incentivos para buscar trabajo, lo cual no solo supone un coste fiscal insostenible, sino incrementa el paro de la regulación un año y más y con ello lastra el potencial de crecimiento de la economía. Y tampoco debe pasarse por alto que la continuidad sine die o incluso la ampliación de las ayudas públicas supone una forma encubierta de caminar hacia el socialismo en la economía, bajo el tan popular tema de la supremacía de la política. La evidencia empírica demuestra que esto sería un modelo de intervencionismo estatal en el mercado que es poco propicio para la eficiencia en la asignación de los recursos y es por consiguiente letal para el crecimiento económico y la creación de empleo a medio plazo. Se crearía una sociedad subsidiada en la que desaparecerían los incentivos para el emprendimiento, la creación de una empresa propia, para el trabajo, para el ahorro individual, para la creatividad y para la adaptación a circunstancias cambiantes que resulten del progreso tecnológico, la globalización económica y la transición ecológica. Un nuevo tema de debate ha sido lanzado recientemente por la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, que propone la introducción a nivel global de un tipo mínimo para el impuesto de sociedades. El tipo mínimo pretendido aún no ha sido cuantificado, pero podría estar en el orden del 20 al 25%. La idea ha sido bien recibida, como cabía de esperar, por los ministros de Hacienda de los países europeos y también de Japón. La OCDE lleva tiempo reclamando un régimen tributario de esta índole, argumentando en contra de toda evidencia empírica que la competencia tributaria sería ruinosa. Race to the bottom. Tenemos un país aquí en Europa, no en la Unión Europea, pero en Europa, Suiza, donde se aplica a rajatabla la competencia tributaria y no hay ningún indicador de que esto haya causado mayores problemas. Todos los ministros de Hacienda están interesados en suprimir la competencia tributaria
entre los países con el fin de que los capitales o los beneficios de las empresas no puedan fugarse de países con una tributación comparativamente elevada. Por ejemplo, Alemania con un tipo del 30% hacia países con tipos bajos, digamos Irlanda, que tiene un 12,5%, o el Reino Unido, que registra un 19%. Y este es el problema de la propuesta. Suprimir la competencia tributaria es, como toda supresión de la competencia, contraproducente. Conduce a más gasto público improductivo en vez de restringirlo. Promueve menos empleo rentable en vez de fomentarlo. Y frena la inversión empresarial con futuro en vez de estimularla. Queda por ver si la propuesta de Yellen prospera. Yo tengo mis dudas, porque los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo por unanimidad sobre el tipo mínimo, lo cual será una tarea hercúlea. Y termino. Los retos a los que se enfrentan los países europeos son enormes. La clave para que la economía europea vuelva a una senda de crecimiento sostenible está en la eficacia de la vacunación de la población contra el coronavirus y en los tests rápidos. Actualmente, y debido a fallos iniciales de suministros de dosis y a obstáculos burocráticos persistentes, el ritmo de las campañas de vacunación ha comenzado a acelerarse solo lentamente en las últimas semanas, si nos comparamos con otros países como Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Marruecos. La nueva subida de los contagios y de los correspondientes índices de incidencia acumulada, es decir, la tercera ola de la pandemia o incluso la cuarta, hacen que las economías permanezcan en una situación de fragilidad. Las políticas macroeconómicas a las que me he referido pueden aliviar en cierta medida la situación, pero todo tiene su límite, como también he dicho. Una contundente acción de vacunación es, al final del día, la mejor política económica. Habrá que armarse de paciencia y confiar en que habrá una fuerte recuperación en cuanto desaparezcan las restricciones impuestas por COVID-19. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Dongues. Una extraordinaria ilustración sobre la situación actual. Qué difícil va a ser salir, ¿verdad?, del panorama que usted tan brillantemente ha expuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Creo que por la hora ya debemos concluir esta magnífica sesión. Os informaremos a todos de la publicación de la conferencia. También el profesor Dongues me ha dicho que me hará llegar el texto escrito en su momento. Por tanto, muchísimas gracias, profesor Dongues. Espero que usted acierte y que salgamos de esta. Ya sabe que en España una de las preocupaciones mayores es la del paro, y en esta situación de pandemia se ha agravado de una forma extraordinaria. Lo cuenten como lo cuenten los gobiernos, la realidad es que la situación es terrible. Ojalá entre todos podamos salir. Y muchísimas gracias a todos los asistentes, miembros de la asociación y asociados por su asistencia en un viernes a estas horas, que en España ya son prácticamente horas de comer. Y muchísimas gracias también al profesor Santiago García Echevarría por la magnífica presentación hecha. Gracias a todos. Buenas tardes.